Hola, mi nombre es Auriadna Jiménez, tengo 19 años de edad y pertenezco al grupo RG Vida desde hace un año y unos meses. Mi historia empezó desde que tenía 15 años en el liceo, cuando, como todos, era rebelde, iba a fiestas, tenía novios, tomaba, era rebelde con mi mamá, le respondía. Y desde que conocí a una amiga del liceo y ella me dijo que viniera al grupo, pero cuando fui el martes, que vi que habían personas de mi edad, había gente con la que podía hablar, con la que me podía identificar. Me gustó mucho porque me cambió la vida, he cambiado demasiado. Cuando estaba en la fiesta, llegaba, tomaba y ya me relacionaba con la gente, estaba siendo popular, estaba teniendo amigos, pero cuando llegaba a mi casa se me pasaba el efecto del alcohol, como que me daba cuenta de que esa no era yo. O sea, era otra persona viviendo en mí, era otra persona en esa fiesta, era otra persona hablando, era otra persona bailando y no era la Auri que yo quería que fuera. Pero en el fondo de mi corazón yo sabía que yo no era así, que yo quería cambiar y quería dejar atrás esa persona que quería ser popular y quería ser una nueva yo. Un día me escribieron y me dijeron que asistiera a la reunión, pasé varias semanas, lo pensé y luego asistí a la reunión, vi a mucha gente que tenía tiempo sin ver, vi a chamos que, cómo evolucionaban, cómo podían ser felices teniendo a Dios en su corazón. Conforme fue pasando el tiempo, seguí asistiendo a las reuniones y cada vez quería ir más y más y más, porque me sentía como en otro mundo, me sentía en una familia, me sentía que al fin pertenecía a un grupo que pensaba igual que yo. Tenía muchas dudas de todo y pensaba que no iba a ser fácil, pero tampoco iba a ser imposible. Quizá faltaba un martes y ya había una persona y me decía, Auri, asiste a la iglesia y no te he visto y todo eso, y eso me ayudaba mucho y me sentía bien y quería asistir todos los días. Siempre me ponía una excusa, pero después quería más que todo proponérmelo y hacerlo porque de verdad quería cambiar, quería ser otra persona. Fueron desapareciendo muchos amigos y fueron llegando otros que no son amigos, sino son una familia. Gracias a todo esto he cambiado mi forma de ser, he sentido que ha entrado en mi palabra. Los pastores, de los líderes me han ayudado mucho a cambiar, me han ayudado a mejorar mis actitudes, mi forma de ser, mi forma de pensar. Han respondido muchas de mis preguntas que tenía y es muy chévere. Obviamente no ha sido fácil para mí, he dejado muchas cosas y ahora lo veo todo diferente. Claro, no todo es color de rosa, pero puedo enfrentar un problema distinto a antes. Trato de buscarle un sentido, buscarle una vuelta, por así decirlo, para seguir adelante. Trato de ser más optimista, más positiva en todo lo que hago, en todos los problemas y no echarme a morir, porque ahora sé que Dios está conmigo y que gracias a Él puedo ser mejor. Ahora lo que les puedo decir es que mi vida cambió, que ahora me siento feliz, me siento llena, porque soy otra persona. Me encanta compartir con personas que siento que de verdad son sinceros, que tienen un cariño real hacia mí, que me siento feliz porque tengo a alguien que sé que a pesar de todos mis errores, Él nunca me va a fallar, Él siempre va a estar ahí para mí en mis problemas, en lo bueno, en lo malo. Espero que todas las personas puedan encontrar esa familia en Cristo para moldearse, para ser diferentes y no ser iguales al resto. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser únicos. Y ese es mi mensaje. Ya.